es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. El huracán Michael deja un rastro de destrucción a su paso por Florida. Al menos una persona ha perdido la vida por este huracán que ya se degradó a tormenta tropical. El poderoso Michael tocó tierra el miércoles en la tarde como el ciclón más potente que azota la costa oeste de Florida en más de un siglo. Las olas por este huracán anegaron calles, puertos y sus fuertes vientos arrancaron árboles y tejados. El huracán ha sido calificado como el más potente que ha sido registrado en la franja del noroeste de Florida, una zona conocida como Panhandle. Dejó un amplio reguero de destrucción. Ahí en las imágenes, ahora se redujo ya su potencia a categoría 2 en su rumbo al estado vecino de Georgia. Y otra imagen del día, Rafael Nadal, que es el protagonista de la portada de hoy del diario inglés The Times, después de hacerse pública su participación en los trabajos de limpieza tras las trágicas inundaciones que han sufrido varios pueblos de Mallorca. Ahí vemos en acción al tenista español con sus manos, no en la cancha deportiva, no jugando tenis, sino ayudando a quitar el barro de las viviendas en este pueblo. La noticia pues hizo que los medios se agolparan a la puerta, el deportista no hizo declaraciones, se limitó a continuar con su trabajo. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Arrancamos una hora y media de información y actualización de las noticias internacionales en este 11 de octubre del 2018. Soy Ruth del Salto, voy a estar junto a ustedes. Hablamos de la ex candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, que ha pasado su primera noche tras las rejas luego de que la justicia de su país acordara una medida de prisión preventiva por 10 días. Esto como parte de la investigación que adelanta el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos. La detención de la hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha derivado en protestas en varias ciudades. Su abogada asegura que no hay sustento en la medida de cárcel. Es una decisión totalmente arbitraria, ustedes quizás ya la tienen porque ha circulado por todas las redes, pueden leerla ampliamente y van a ver que en todos sus extremos no hay sustento, no hay justificación. ¿Cómo es posible que se diga que pretende fugarse cuando precisamente ha ido a la fiscalía? Y cientos de ciudadanos brasileños han salido a las calles de Sao Paulo para manifestarse a favor de la democracia y en repudio a la dictadura militar en Brasil. Con pancartas y gritos de dictadura nunca más, los manifestantes convirtieron la concentración en un acto de rechazo hacia el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. Este político de 63 años de edad ganó la primera vuelta presidencial y ahora se va a medir junto a Fernando Haddad en el balotaje que tendrá lugar el próximo 28 de octubre. Él perteneció a las fuerzas militares en su juventud. Multitudinarias manifestaciones en Bolivia. Miles de personas han marchado por las principales calles del país para exigir al gobierno de Evo Morales que se respeten los resultados del referéndum que negó al mandatario la posibilidad de volver a postularse a la presidencia en el 2019. Diversos sectores de la sociedad civil, también partidos de oposición y sindicatos participaron de la movilización. Algunos ciudadanos calificaron como una dictadura del gobierno de Morales, quien ya cumple 12 años en el poder. Nosotros queremos que la historia cambie. Por eso yo tengo la esperanza de que en el análisis se diga un antes y un después. Antes del 10 de octubre del 2018 y después. Antes, abuso, atropello, corrupción. Después que sea otra cosa y todos debemos contribuir de manera muy patriótica a construir una nueva Bolivia. Los restos del concejal Fernando Albán han sido sepultados en el cementerio del este de Caracas, 2 días después de que la Fiscalía venezolana informara que el dirigente se suicidó en una de las sedes del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, versión que ha sido rechazada por la dirigencia opositora y por su familia. Cientos de personas han asistido a los actos fúnebres que tuvieron lugar en la sede de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente acompañaron el féretro en una caminata y caravana que recorrió varias calles de la capital de Venezuela hasta llegar al Camposanto.
La colisión entre dos embarcaciones en el mar Mediterráneo ha causado un gran derrame de petróleo en aguas italianas. Los navíos involucrados eran originarios de Chipre y de Túnez. Por fortuna, ninguna persona ha resultado herida en este incidente. Las autoridades ambientales trabajan ya en las operaciones del bombeo de combustible para evitar que se extienda este derrame. Y buscan a un niño en Mallorca. Las autoridades han confirmado que buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, también de la Unidad Militar de Emergencias, buscan a un pequeño de 5 años que ha desaparecido en medio de una inundación durante la noche del pasado martes. La madre de este menor perdió la vida en el auto en el que viajaban con sus 2 hijos, una niña de 7 años que logró salvarse y su hermanito que permanece desaparecido. La Guardia Civil, que mantiene el rescate y búsqueda de desaparecidos, hallaron la mañana de este jueves el taxi en el que se trasladaban 2 ciudadanos británicos que fallecieron junto con el conductor. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha expresado sus dudas sobre la fortaleza de la economía global para encarar la actual escalada de tensiones comerciales y también la divergencia en la senda monetaria entre países avanzados y países emergentes. Durante la apertura de la Asamblea Anual del FMI en la isla de Bali, Lagarde ha manifestado que el crecimiento económico está estancado. Insistió en que se deben bajar las tensiones comerciales, especialmente entre Estados Unidos y China. Aseguró que si esta puja continúa, va a ser perjudicial para los países que forman parte de las cadenas de suministros internacionales. Y una nave que transportaba a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional debió regresar de emergencia a tierra. La cápsula Soyuz, con el tripulante estadounidense y otro ruso, aterrizó en Kazajistán tras presentarse un problema en un motor después de su despegue. Según ha explicado la NASA, esta cápsula retornó al planeta con un descenso balístico que tiene un ángulo más pronunciado en comparación con un aterrizaje normal. Los 2 astronautas se encuentran en buenas condiciones de salud. Y la aerolínea Singapore Airlines ha informado que ya tiene todo listo para iniciar el vuelo comercial más largo de todo el mundo. Va a partir desde Singapur en horas de la noche, este jueves, va a recorrer 16.700 kilómetros sin escala hasta que llegue directamente a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La línea aérea busca obtener el título del vuelo más largo, que duraría unas 19 horas aproximadamente, con servicios que ayuden a los 161 pasajeros a no sentirse atrapados durante tanto tiempo en el aire. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, ha criticado la actuación de la oposición luego de la muerte del concejal Fernando Albán. Esta muerte que ocurrió el lunes pasado cuando se encontraba detenido en Caracas y bajo custodia del Estado. El dirigente chavista ha respaldado las investigaciones que adelanta el Ministerio Público y la hipótesis presentada por el fiscal general, Tarek Saab, según la cual Albán se habría quitado la vida, se habría suicidado, al saltar desde un piso 10 en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Vamos con esta información inmediatamente en Caracas. Ya está nuestro periodista Luis Laya con el reporte. Luis, un buen jueves para ti. Adelante. Hola, buenos días. Pues ayer, este día miércoles, fue muy movido. Inició desde muy temprano con una misa en honor al concejal del municipio de Libertador, Fernando Albán, el último adiós que le daban algunos familiares, y digo algunos familiares porque ni su esposa ni sus hijos pudieron llegar a Venezuela para estar presentes en el último adiós al concejal del municipio de Libertador. Todo esto porque viven en Estados Unidos y les fue imposible llegar a Venezuela en 2 días. Pero el día cerró con declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien hacía referencia a las declaraciones de Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, quien explicaba algunos detalles sobre cómo habrían ocurrido estos hechos en el piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el pasado lunes, cuando presuntamente, y según la información que daba Tarek William Saab, se habría quitado la vida a este concejal del municipio Libertador. Él le explicaba que se había lanzado por una ventana luego de solicitar permiso para ir al baño. Cuando era trasladado al baño, al final del pasillo había una ventana, él habría corrido y se habría arrojado por la ventana. Esta era la información que daba el fiscal general de la República, y la reacción
por parte del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente era la siguiente. Vamos a escucharlo. Lamentamos profundamente cualquier muerte, pero es muy raro que un gobierno se autoflagele de esa manera como por ponerse la facilita. Ya nosotros hemos aprendido esa lección. Tristemente, y da mucha tristeza que la oposición siga haciendo política con la muerte y no respeten ni siquiera la decisión de una persona de quitarse su propia vida. No la respetan. Porque ellos son los ganadores, son los que quedaron vivos, son los ganadores. Primero porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir, se evita que alguien diga cosas que tenía que decir, y segundo porque se arma el escándalo contra Venezuela. Se arma el escándalo. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos, las investigaciones que se hagan. Hoy salió nuestro fiscal general hablando que no hay en ninguna de las muestras médicas forenses señales de golpes, de lesiones distintas a las que una persona sufre de haber caído de una altura de 10 pisos. Bueno, pues esta era una de las muy pocas declaraciones que se ha dado desde el gobierno nacional. Casi ningún vocero oficial se ha referido durante todos estos días, desde el pasado lunes, a este caso. Simplemente el fiscal general de la República, el director del CICPC, que es el organismo que lleva las investigaciones, es la Policía Científica Venezolana, el ministro de Interior y Justicia, todos estos tres muy enfocados al área de investigación, sus comentarios, hablando de la investigación, de cómo habrían ocurrido los hechos y de cómo se llevaría a cabo el proceso para determinar cuáles eran los motivos por los que esto había ocurrido. Sin embargo, ningún vocero político del gobierno venezolano había hecho mención hasta anoche, cuando se pronunciaba, como ustedes escuchaban, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Para el día de hoy, pues luego de que ayer fue enterrado el cuerpo de Fernando Albán, en medio de muy sentidos homenajes, pudimos vivir unos momentos profundamente conmovedores tanto en la misa que se dio el día de ayer como en el cementerio del Este, en donde fue sepultado su cuerpo con presencia, como ya les decía, de algunos familiares. Incluso sus hijos pudieron ver a través de una videollamada, en un momento muy conmovedor, una carta que leyó uno de sus familiares, y sus hijos lo veían a través de una videollamada, pues no pudieron estar presentes en Venezuela. Esto pues ya ocurrió el día de ayer, y el día de hoy se esperan algunos pronunciamientos ya más políticos por parte de consejos municipales, presencia de algunos familiares de los denominados presos políticos en la sede de las Naciones Unidas en Venezuela. Así que esta será la agenda para el día de hoy, y con esta información desde Caracas, Venezuela, nosotros devolvemos el pase a los estudios. Muy buenos días. Un buen día, Luis. Gracias por ese reporte desde Venezuela. Y cerca de 23.000 nicaragüenses, vamos a hablar de esta situación, ha huido hacia Costa Rica para escapar un poco de la crisis que vive Nicaragua, que ya cumple 5 meses. Sin embargo, no todos los ciudadanos que encontraron la paz que tanto anhelaban en este territorio cuando emprendieron su viaje. Tenemos enseguida las historias de esta nueva entrega del especial Nicaragua, un futuro incierto, de nuestra cadena aliada La Voz de América. Más de 4 meses de violencia en Nicaragua han obligado a miles de personas a escapar de la nación. Nosotros decidimos salir de nuestro país cuando ya nosotros empezamos a ser perseguidos políticamente por el gobierno genocida de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al menos 23.000 de ellos a Costa Rica, según cifras de la Oficina de Migración costarricense. Yo me fui a traer a mis hijos porque ya lamentablemente estaba tan terrible el lugar. Había muchas bombetas, muchas muertes, muchas sangres. El número de enfrentamientos y muertes ha descendido significativamente en las recientes semanas, asegura el vicecanciller Valdrak Jansky. En Nicaragua nosotros hemos logrado reinstalar la paz y la tranquilidad a partir del 15 de julio. Pero la represión selectiva es la nueva norma, asegura Marco Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Hay una persecución indiscriminada contra nuestros jóvenes, aquí hay detenciones arbitrarias, aquí hay represión. Una vez en Costa Rica, el recibimiento no fue el esperado. Usted llega a un país y respeta. La masiva llegada de nicaragüenses provocó una reacción inédita.
Vea, estamos con desempleo. El costarricense, las becas dicen que se las están dando a los nicaragüenses, las viviendas, todas las oportunidades se las están dando a los nicaragüenses. Vienen inmigrantes aquí a matar, a violar, a destruir Costa Rica y eso no puede ser posible. Sin embargo, las cifras oficiales del gobierno costarricense parecen contradecir los argumentos de los manifestantes. No podría yo en ninguna forma atribuirle a la población nicaragüense los delitos que ocurren en el país. Además, debo decirle que cuando usted analiza en las bases de datos nuestras quiénes son los que cometen delitos, el 95% son ciudadanos costarricenses, porque es la mayor población sin duda, y el resto, el 5%, se distribuye entre las diferentes nacionalidades. Pero la xenofobia no es el único reto que enfrentan los nicaragüenses al llegar al vecino país. La mayoría de las personas que nosotros estamos atendiendo desde la coalición de nicaragüenses en el exilio son hermanos que llegan sin ropa, que llegan sin dinero, que no tienen familiares ni amigos donde puedan ir a permanecer ni a pernoctar en las noches, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares en Nicaragua para que ellos puedan recibir ayuda económica, por lo tanto carecen de techo. Muchos nicaragüenses pasan sus noches en el Parque La Merced, en San José, viviendo de la caridad, pero advierten que están dispuestos a regresar a su nación con una sola condición. Daniel Ortega es un dictador criminal, denos armas y les prometemos que nosotros nos vamos. Ocho con 15 minutos en Lima, Perú. Vamos a hablar ahora del nuevo revés para la familia Fujimori. Este miércoles fue detenida en la capital la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. La captura se ha producido luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de prisión preventiva en su contra. Por 10 días, ha dicho, por presunto lavado de activos. La resolución del ente investigador señala que su partido, Fuerza Popular, sería una organización criminal. Según medios locales, la opositora atendía una citación en un tribunal cuando fue detenida por las autoridades. Otras 19 personas, entre ellas también su esposo, fueron arrestadas. También están los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Decenas de personas protestaron en contra de esta medida. Estas son las primeras imágenes que se conocen de Keiko Fujimori luego de ser capturada. En la secuencia se ve cómo agentes de la policía judicial la escoltan hasta un automóvil blanco. La orden de detención preventiva contra la líder de Fuerza Popular supone un nuevo golpe judicial contra la familia Fujimori. Y es que Keiko es investigada por el delito de lavado de activos dentro del caso denominado Cócteles. En este caso, la justicia investiga si los fondos obtenidos en una serie de eventos sociales para financiar la campaña presidencial de Keiko en 2016 son ilícitos. La detención causó revuelo político y social. Integrantes del partido Fuerza Popular condenaron la captura. Yo no quiero especular pensando que haya otros poderes involucrados. Hacerlo sería terrible. Considerar que hay otros poderes sería admitir que en realidad estamos ante un golpe de Estado agazapado. La misma Keiko, por medio de una carta escrita de su puño y letra y publicada en redes sociales, afirmó que la decisión judicial es parte de una persecución política. La persecución se ha disfrazado de justicia en nuestro país. Me han perseguido 18 años y nunca han mostrado una prueba. Y así, sin pruebas en mi contra, estoy privada de mi libertad, con la frente en alto y el espíritu de lucha intacto. El juez que emitió la orden justificó la determinación por un presunto riesgo de fuga de Fujimori. La detención es efectiva por 10 días y también cobijó a cerca de 19 personas más, pero no es la única investigación en curso contra ella. A Keiko también se le investiga por presuntos aportes ilegales de Odebrecht a su campaña presidencial en 2011. La detención de Keiko supone un nuevo capítulo de escándalos judiciales que involucran a la familia Fujimori en Perú. Vamos a revisar inmediatamente algunos de ellos, de estos escándalos. Vamos a comenzar por la cabeza de la familia, por Alberto Fujimori. Actualmente el expresidente se encuentra hospitalizado en una clínica de Lima luego de que se le revocara el indulto humanitario que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad por su responsabilidad en la masacre de Barrios Altos y La Cantuta, esto a principios de la década de los 90. En el año 2009 fue condenado a 7 años de prisión por el delito de peculado, por haberse apropiado, según la justicia, de 15 millones de dólares del dinero del Estado. En el 2015 fue encontrado culpable por corrupción y condenado a 6 años de cárcel luego de comprobarse que él habría ordenado interceptaciones telefónicas
pagos a medios de comunicación y compra de congresistas. También en el año 2015, Alberto Fujimori fue sentenciado a 8 años de prisión por el caso conocido como Daríos Chicha, en el que se comprobó que Fujimori desvió fondos de las Fuerzas Armadas para comprar la línea editorial de diferentes periódicos que apoyaron su campaña de reelección en el 2000. Diarios Chicha es el caso. Kenji Fujimori es quizás el que tiene menos problemas con la justicia. Sin embargo, el ahora suspendido congresista se ha visto involucrado en el escándalo de supuesta compra de votos dentro del legislativo para tumbar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Esto sucedió en diciembre del 2017. La Fiscalía lo investiga por tráfico de influencias. También es investigado por el delito de lavado de activos dentro del caso Limasa. Limasa es una empresa de propiedad de los hermanos Fujimori y la Fiscalía investiga el sospechoso crecimiento del capital de la firma en un periodo de 2 años. Vamos a saludar a esta hora para analizar lo que sucede con Keiko Fujimori, con esta ex candidata presidencial de Perú, con Johnny Lescano, él es congresista por el Partido Acción Popular en Perú. Gracias por atendernos, señor congresista. ¿Cómo está? Muy buenos días, un saludo para todos. Gracias. Ayer se dieron distintas manifestaciones, señor Lescano, sobre lo sucedido con la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori. Ya la semana pasada se conocía el caso de su papá, que era internado en una clínica luego de conocerse que habían hecho humo el indulto que le fue otorgado por el aquel entonces Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cuál es la situación de los Fujimori y de qué forma afecta lo que ha sucedido el día de ayer con Keiko Fujimori, el ambiente político y social, que sabemos pues los seguidores del Fujimorismo pues están escandalizados con todo lo que se está llevando a cabo y dicen que la justicia está en contra de esta fuerza política? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que el último domingo se llevó a cabo unas elecciones municipales para elegir alcaldes y gobernadores aquí en el Perú. Prácticamente el partido fujimorista ha desaparecido, ha sido sancionado severamente por la forma como han estado llevando la política acá, han estado realizando sus actividades. De manera tal que es un partido bien cuestionado en estos momentos. En segundo lugar, como ustedes ya lo han dicho, el señor Alberto Fujimori, fundador del Fujimorismo, está con un indulto revocado, anulado, y por lo cual obviamente está internado en una clínica. Y en tercer lugar, la señora Keiko Fujimori ayer ha sido detenida porque se ha aprobado, conforme a los documentos que se ha presentado por el juez Carhuancho, que es un juez que está luchando fuertemente contra la corrupción en el Perú, se ha aprobado que se ha recibido dinero ilícito por la organización política Fuerza Popular, que es el Fujimorismo, y que es parte de este dinero ha venido de la empresa Odebrecht, de esta empresa brasileña, que en varios países coimeaba a los candidatos presidenciales para realizar sus actividades. Dinero ilícito que Odebrecht capturaba, que no registraba y que repartía en concepto de coimas a varios políticos en varios países. Esta situación ha dado lugar a que haya las pruebas suficientes para que el juez dicte una detención preliminar, porque la señora Fujimori y otras personas obstaculizaban la acción probatoria, y cuando ellos obstaculización de la acción probatoria, se puede dictar una detención preliminar para seguir con las pesquisas. Fundamental que esa es la situación de la señora Keiko Fujimori, y es una larga resolución dictada por el juez en 180 y tantas páginas, y ahí detalla paso a paso de que esta actividad ilícita de captación de dinero ilícito lo ha realizado esta agrupación política de Fuerza Popular, dentro de la cual se había constituido una organización criminal según los textos de la resolución correspondiente. De tal manera que es la situación aquí en el Perú. Nosotros pensamos que es positivo porque creo que la corrupción le hace daño a todos los países. Creo que es una lacra que se ha introducido en todos los países del mundo, y hay que luchar fuertemente con voluntad, con valentía, con entereza, y creo que esto le va a servir al Perú para limpiar esta lacra que, repito, hace que los pueblos tengan mucho retraso, ¿no? En conjugación con lo que usted está reflexionando esta última parte, señor Lescano, con los actos de corrupción, como usted dice, pues han sacudido algunas partes de la región. En este caso, pues para los de la familia Fujimori no ha sido menor. Ahora Keiko está detenida por 10 días por presunto lavado de activos. También se la implica en un acto de corrupción cuando su nombre apareció en las libretas en el caso de Odebrecht, que llevó a la cárcel a algunas personas, faltan algunas más también.
El presidente Martín Vizcarra ha dicho que es una forma también de paliar, lo que usted está diciendo, los casos de corrupción y demostrando que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver con el Poder Judicial. En este caso, como yo le decía hace un momento, sin embargo, el ambiente social puede estar un poco caldeado por la interpretación de que se persiga a la familia Fujimori. ¿Qué puede pasar en las próximas horas con el caso de Odebrecht, por ejemplo? ¿Qué puede pasar con Kenji Fujimori, que es el menos señalado en este caso, el hermano de Keiko Fujimori, con quien tiene una relación familiar pésima? A propósito de esto, ¿qué puede pasar en las próximas horas con toda la familia y con todo lo que han sido pues acusados y señalados? Mire, aquí no hay ninguna digamos, un concepto. No se está pensando que aquí hay una persecución política contra la familia Fujimori. Es todo lo contrario. La gente, todo el pueblo, acabo de decirle que ha tenido un revés importante en elecciones municipales de gobernación del Fujimorismo, porque se dan cuenta que han estado actuando pésimamente mal y realizando delitos conforme aparece de estas investigaciones. De tal manera que no hay la idea que hay en el Perú de que hay una persecución política. Al contrario, todo el pueblo ve que la justicia está actuando para rechazar la corrupción, en este caso ya en los procedimientos contra el Fujimorismo y en otros casos también. Ahí están los procesos contra Toledo, Kuczynski, la ex alcaldesa Villarán de Lima, en fin. Pero hay una visión positiva, no solamente de las autoridades, sino del pueblo, de que se está haciendo algo para que la justicia pueda operar bien. Ahora, ¿qué puede pasar con los señores del Fujimorismo? Tienen que someterse a las investigaciones correspondientes y obviamente hay muchas pruebas que acreditan una actividad ilícita y pueden terminar detenidos o sentenciados. En el caso del señor Kenji Fujimori no tienen esto, claro, tienen procesos abiertos de investigación, pero digamos el avance en esto no se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Está en una situación más tranquila. Él, al contrario, frente a su hermana, claro, digamos, ha tomado fuerza política, ha tomado poder político y creo que esa es la situación en estos momentos de él, ¿no? Así es, vamos a agradecer, ha estado con nosotros el congresista Johnny Lescano desde Lima, Perú, hablando del caso de Keiko Fujimori. Gracias y un buen día para usted. Muchas gracias, Manuel. Bueno, vamos a hablar ahora de la pobreza en México, que alcanza cifras alarmantes. Según un estudio académico del Centro de Investigación y Docencia Económica, en la nación hay más de 50 millones de personas de bajos recursos. En el informe también aseguran que no hay una coordinación eficiente para combatir estos niveles de pobreza entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Actualmente en México hay más de 50 millones de pobres, poco menos de la mitad de la población. Una realidad que muchos políticos mexicanos no quisieran cambiar, porque eso se traduce en mayores recursos precisamente para crear programas sociales que permitan erradicarla. De intereses, de trabas, lo más sencillo es dar el recurso y eso es efectivamente lo que genera rápidamente el contento popular y además es lo más sencillo para generar. Pareciera que si tú perpetúas la pobreza, tienes más posibilidad de mayores recursos. Y es que un estudio presentado por la Academia en México revela una realidad difícil de comprender en el país, que hay miles de programas destinados a la política social, pero que no están coordinados entre los 3 niveles de gobierno. Es decir, son utilizados y manejados al antojo del político en funciones o el que llega. Pues hay una política social fragmentada, porque no solamente cada estado quiere su programa de adultos mayores, cada secretaría quiere su programa de opción productiva. Si estamos en un país democrático, la regla es, va a ganar el que tenga más votos. Y el que tiene más votos va a ganar. Eso quiere decir que la gente tiene que enamorar a sus votantes. Y eso va a implicar que los gobernantes en turno hagan cosas con fines de los votos, nos guste o no nos guste. Hay una parte que proviene de la democracia. Todos estos panelistas, unos representantes de gobierno en funciones, otros lo serán en los próximos días. También participaron representantes de la sociedad civil. Cada uno, desde su visión, reconoce que la política social termina siendo un gran negocio para el ejercicio de poder.
No es que la política luche, ¿no?, por hacerse más eficiente y quitar o que tratemos de quitar esta inclinación clientelar, es que esa dinámica son las reglas del juego y son las que definen qué políticas se hacen. Porque la clientela es la que da votos y no hay nada que hacer. Y como para qué queremos cambiar el modelo si nos da resultados, ¿no? Lo que ha quedado claro de este análisis es que por lo menos la pobreza en México es una realidad de la que muchos políticos sacan provecho. Y eso debe cambiar. En ese sentido fue el llamado al nuevo gobierno que asume el poder el próximo 1 de diciembre. Desde México para NTN 24, Julio César Sánchez. 8:30 en Colombia, con un fuerte abrazo. El presidente colombiano Iván Duque ha recibido en la Casa de Nariño al pequeño Cristo José, este niño de 5 años liberado este martes tras permanecer casi una semana secuestrado. Cristo llegó al Palacio de Gobierno acompañado de varios de sus familiares. Reconocidos deportistas, hablamos de Falcao, de James Rodríguez, le enviaron videos expresando estar muy felices por su liberación. Además recibió regalos. La llegada de Cristo José a la Casa de Nariño se produjo sobre las 2:40 de la tarde, después de que él y su familia compartieran una mañana de juegos y música en el Batallón Guardia Presidencial. De la mano del presidente Iván Duque conoció los pasillos del Palacio Presidencial, aprendió la historia de los presidentes de Colombia y recibió mensajes de los deportistas colombianos. Un fuerte abrazo, Cristo José, que Dios te bendiga. Las manos de Cristo José no alcanzaron para recibir los regalos que los deportistas le enviaron. Guantes, balones, maletas y uniformes, incluyendo la camiseta tricolor, con su nombre inscrito en la espalda. El alcalde del Carmen agradeció la liberación de Cristo José y aseguró que evaluará su futuro como mandatario local. No sé qué pueda pasar de ahora en adelante, tendré que pensar con mucha cabeza fría, porque si hicieron eso con mi hijo, pueden hacer algo peor. La familia de Cristo José pidió celeridad en las investigaciones. Que den con el paradero de estas personas maldadosas que nos destrozaron el alma por 7 días. Vamos inmediatamente a enlazarnos con la señal que nos llega desde Estados Unidos. Hablan representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias sobre el paso de Michael, antes huracán, ahora tormenta tropical. Escuchamos. Muy peligrosos todavía, aunque ya pasó la tormenta, y aquellos que están en la trayectoria de la tormenta, como en Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, que se mantengan también al tanto de lo que está pasando. También nuestra meta es estabilizar los servicios médicos, también los servicios de comunicaciones y la electricidad. Hay más de 30,000 equipos ya trabajando en esta área del país, en Florida, para poder restablecer los servicios eléctricos, pero les pedimos a las personas que tengan paciencia porque puede tardarse un poco esta tarea, ya que fue una tormenta devastadora. Hubo hospitales dañados también. Estamos trabajando como en el Departamento de Salud y Servicios Sociales, HHS, son uno de nuestros socios, para poder restablecer servicios y poder ver cuáles son las necesidades para poder operar y brindarle servicio a las personas que fueron afectadas. Nuestra labor principal también es salvar vidas. Es bien importante que podamos hacer esta tarea de salvar vidas. Empezamos con equipos de búsqueda y rescate ayer por la noche. Hoy, ya que salió el sol y que tenemos luz del día, vamos a continuar esas tareas de búsqueda y rescate. Y por último, el administrador Long platicó ayer con el presidente, le dio una actualización de lo que está pasando. Tenemos el apoyo de él 100% y también está en contacto con los gobernadores de los estados afectados como Florida, Georgia y Alabama para ver cuáles son las necesidades y con los equipos que tenemos desplazados ahí. Gracias. All right. Thanks, Daniel. Thank you, sir. All right, with that, we'll open up for questions. Bueno, me gustaría saber si tienen preguntas. Adelante. Bueno, es una de las preocupaciones saber las personas que no lograron evacuar. Han dicho que hay algunos hospitales que están bloqueados y quisiéramos saber los esfuerzos que están haciendo respecto a asistencia a esas personas.
Bueno, en realidad tiene que ver con el área de Mexico Beach. Es un área, digamos, como de la zona cero en donde hubo el impacto, así que es donde estamos teniendo acceso ahora mismo y en las próximas 24 horas estaremos allí haciendo presencia para poder entender las personas que no evacuaron y conocer su situación, pero en realidad, bueno, ya en este punto ya fue muy tarde prácticamente por el impacto que tuvo la tormenta. Si lograron evacuar los hospitales, particularmente con todos los pacientes y con todo lo que esto requiere, pues claramente son personas que lograron salvarse de la tormenta y ellos empezaron a ver los daños que estaba causando en los hospitales y por eso se empezaron a mover con rapidez y todo, y se llevó a cabo la alerta en su momento. Ahora estamos en contacto con las personas de las autoridades locales para que evaluar los daños y para poder movernos hacia adelante y poder también generar una evaluación respecto a eso. Hay un punto que quiero mencionar y es que nosotros estamos llevando toda la facilidad para ellos porque es responsabilidad, en primer lugar, de las personas evacuar de los lugares en todos los estados en los que se llevó a cabo la alerta y por eso es que nosotros estamos trabajando para tratar de ayudarlos y bueno, estamos involucrados a lo largo de muchas llamadas y de todos los edificios que estamos revisando, así que sabemos que hay muchos edificios que tienen un daño estructural muy grave por el impacto de la tormenta. Siguiente pregunta. Bueno, hay muchas comunidades que no tienen electricidad y me gustaría saber qué va a pasar con ellos. Bueno, tienes que saber que este es un trabajo que se realiza en equipo con otras personas. Ahora mismo la tormenta se dirige hacia Georgia y nuestro trabajo simplemente tiene que ver con ayudar a las personas a través de los esfuerzos gubernamentales y con las autoridades locales para intentar de que todas las personas recuperen todo la electricidad, pero también todos los otros recursos que tras el impacto pues se han visto bastante complicados, así que bueno, los siguientes días van a ser importantes, pero yo quiero instarlos a la ciudadanía a que entiendan de que, bueno, quizás hay algunas personas que no van a tener el servicio por algunas horas y no sé si quizás también por algunos días, pero hay buenas noticias en medio de todo y es que hay muchas personas que hicieron caso y esto es muy bueno porque los llamados fueron importantes para que salieran de esas áreas. Adelante. Bueno, yo me pregunto respecto al plan que se tienen ahora de las visitas y de la asistencia de las personas. Bueno, estamos allí, tenemos equipos especializados que están allí en las áreas más graves como Mexico Beach y en algunas de esas porciones. Así que claramente estamos allí, estamos movilizándonos a esas áreas en donde queremos ir tan rápido como sea posible y hay un plan de trabajo para realizar en este momento, como ya lo dije, con las autoridades, con los gobernadores y yo sé que el presidente también está muy comprometido, así que esperamos que él pueda venir también quizás el sábado, el domingo o bueno, cuando él lo considere, pero queremos asegurarnos de que... Bueno, ahí sobre la posible llegada o visita del presidente Trump, la que anunció el día de ayer, es muy posible que llegue a la zona devastada, se refieren a la Florida específicamente, donde pasó el huracán Michael. Autoridades de la Agencia de Manejo de Desastres están dando el reporte que ha dejado Michael, un rastro de destrucción, una persona fallecida, árboles caídos, pues decenas de techos volados, los fuertes vientos que arrancaron o mostraron todo su poder a su paso. Ahora ya ha sido declarada como tormenta tropical, va hacia el estado vecino de Georgia. Vamos aquí a hacer una primera pausa en la mañana de NTN 24 y nos vamos con esta imagen porque seguramente las personas que vieron la película Top Gun se acordarán de Tom Cruise. Tenía solo 24 años cuando esta película fue estrenada, allá por el año 1986. Hoy, 32 años después, Tom Cruise
no parece haber envejecido ni un poco, al menos así lo demuestran algunas fotografías y videos que han sido capturados en el set de la secuela de la película Top Gun, que se rueda en San Diego, en California. La estrella de 56 años va a repetir papel. Ha filmado algunas escenas a bordo de una motocicleta, caracterizando su icónico personaje de algunos años atrás. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Y fue devastador el paso de Michael por el estado de la Florida. Las autoridades o las localidades de Panama City, la playa México. Estas son algunas de las poblaciones más afectadas por el fenómeno meteorológico. El fuerte oleaje, las lluvias de gran intensidad y las inundaciones son muestra del poder destructor de Michael, que ya cobra la vida de una persona. Ahora, como tormenta tropical, avanza por el noreste hacia Georgia y Carolina del Sur. El huracán Michael atacó con intensidad el Golfo de la Florida. Vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora arrasaron con techos, derribaron árboles, postes de energía y dejaron una estela de destrucción. Al menos 200.000 viviendas quedaron sin suministro de energía. Perdí mi cabaña, perdí mi patio trasero, perdí parte de mi techo, perdí mi patio delantero. La fuerza del fenómeno meteorológico rompió ventanas y generó serias inundaciones como estas en la localidad de Panama City, en el noreste de la Florida, donde se presentaron graves destrozos. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, en cerca de 40 horas, Michael pasó de ser una tormenta tropical a huracán de categoría 4, lo que lo hace peligroso y potencialmente mortal. Es el más poderoso que ha golpeado a Estados Unidos en los últimos 80 años. Las lluvias torrenciales y el fuerte oleaje son apenas muestras de su magnitud. En 64 años, esta es la primera vez que pasé por algo así. Trabajé para la compañía eléctrica y me jubilé, así que vi muchas situaciones de tormenta, pero esta fue la peor que he visto. Entonces, mira lo que hizo aquí. Rompió árboles como si fueran palillos de dientes. Según las autoridades, Michael cobró la vida de una persona. Se trata de un hombre que murió tras caer un árbol en su vivienda en el condado de Gadsden, en el noreste del estado. El gobernador de Florida, Rick Scott, solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una declaración de desastre mayor para agilizar recursos y asistencia del Ejecutivo Federal para los afectados. El mandatario de campaña en Pensilvania aseguró que Michael es uno de los peores desastres en la Florida, pero que el país saldrá adelante. Sabemos que cuando los estadounidenses enfrentan dificultades, nos apoyamos unos a otros. Nos apoyamos unos a otros. Nos cuidamos unos a otros y siempre lo lograremos. Será exitoso. Siempre tendremos éxito en lo que hacemos. Michael perdió intensidad. Ahora es tormenta tropical y avanza hacia Georgia y Carolina del Sur con vientos sostenidos de 96 kilómetros por hora. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora. Y hablamos de las fuertes lluvias que provocaron un derrumbe en el municipio de Marquetalia, en el centro de Colombia. Al menos 4 personas han perdido la vida, entre ellas 2 menores de edad. Según los reportes preliminares, habrían varias personas desaparecidas. Las autoridades ya han emitido alerta roja en varios municipios de la región por posibles nuevos desprendimientos de tierra. Nos vamos a Indonesia, donde ha aumentado a 2.073 la cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7.5 y posterior tsunami que golpearon la isla de Celebes el pasado 28 de septiembre. Las autoridades anunciaron que van a mantener hasta las próximas horas las labores de búsqueda de desaparecidos y el rescate de los cuerpos, sobre todo en las zonas más afectadas. Estiman que el número de muertos puede aumentar a 5.000. Y justamente mientras los rescatistas continúan desenterrando a los cuerpos entre los escombros en la aldea de Balaroa, una madre busca a su hija desaparecida. Kalima Koboy ha explorado el horizonte esperando ver un rostro familiar.
y dijo que podría ser el día de hoy su última oportunidad para encontrar a su hija enterrada bajo los escombros en esta aldea que fue gravemente afectada por el poderoso terremoto. Hay alerta en China por una nueva ola de frío en varias regiones del país. El Centro Meteorológico Nacional ha renovado la alerta, esto debido a las bajas temperaturas que afectan o afectarán a las provincias del centro y del sur del territorio. Las autoridades prevén que los termómetros registren entre 6 y 8 grados centígrados en estas zonas. Alerta del presidente del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera, sobre el populismo. Aseguró que la gente desencantada, especialmente en la clase media, es el caldo de cultivo perfecto para que se conviertan en víctimas de líderes fallidos. Pidió a los gobiernos atender las necesidades de los jóvenes y sobre todo de los profesionales que terminan siendo blanco de los engaños de la izquierda. Pero la obligación nuestra, con toda humildad, es evolucionar, entender nuevas formas de gestionar la política, de llegar a los ciudadanos, comprender los problemas del siglo XXI. Creo que lo que necesitamos es evolucionar, no revolucionar, evolucionar. Aprovechar la globalización como una ola. La globalización puede ser o un tsunami que te pase por encima o una ola que la surfeas y aprovechas las oportunidades. Por tanto, cuando se debilitan las instituciones o se debilitan las expectativas o las oportunidades de la clase media, es cuando tienes el caldo de cultivo para que crezca el populismo. Vamos aquí a un nuevo corte comercial en la mañana de NTN 24. Antes los dejamos con la noticia de que el ex de la actriz Meghan Markle, el ex marido, se casó. El productor Trevor Engelson, quien fue pareja de la ahora duquesa de Sussex por más de 10 años, contrajo matrimonio. Su esposa actual no es de la realeza, de la monarquía, pero sí es millonaria. Es una nutricionista de 32 años, pertenece a una familia muy acaudalada en Los Ángeles, Estados Unidos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Con 57 minutos en la costa este de Estados Unidos. Vamos a revisar lo que es noticia en la Unión Americana y vamos a empezar justamente en la capital estadounidense, donde pues está nuestra periodista Carolina Valladares con el reporte. Vamos a hablar inmediatamente de una segunda cumbre sobre prosperidad y seguridad también en Centroamérica, que se lleva a cabo en esta ciudad estadounidense y participan altos funcionarios del Triángulo del Norte, también está México, también está Estados Unidos. Ahora sí, Carolina Valladares, nuestra periodista, está con el reporte. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Pues efectivamente comienza hoy la cumbre de prosperidad y también de seguridad en Centroamérica. Se trata de un evento pues importante que cuenta con la participación del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pero que también contará con la asistencia pues de líderes de altos diplomáticos de la región, como el canciller de México, Luis Videgaray, y también los presidentes de Guatemala, Honduras y también el vicepresidente de El Salvador. Será una cumbre, un evento dividido en 2 días. Será este jueves día 11, en el cual los participantes de los países van a abordar el tema de la prosperidad. Un asunto muy importante para esta región, en el cual intentarán encontrar esas claves para aumentar esa prosperidad económica, esa integración económica también, cómo no, esa mejora de las infraestructuras en la región para llevar a la senda de la prosperidad. El segundo día, el viernes, será un día muy distinto, en el cual el tema a debatir va a ser un tema muy importante, si no cabe, pues crucial para esta región, porque se va a hablar de seguridad. Un tema entre ellos, abordar será la seguridad fronteriza, la inmigración ilegal, un asunto que ha enfrentado y mucho a Estados Unidos con México. Pero no solamente se hablará de eso, sino que se hablará también pues, del crimen organizado y de cómo fomentar, aumentar esa cooperación para incrementar, por lo tanto, la seguridad
en la región. De todo esto y demás se va a hablar durante estos 2 días en Washington. Y con esto, pues les dejamos a ustedes que sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Carolina, un gusto saludarte. Vamos a hablar ahora de la ciudad de Nueva York, tras anunciar su encuentro el Papa Francisco con un grupo de familiares de indocumentados que están amparados con el alivio migratorio del TPS. Bueno, ellos lograron llevar su mensaje al pontífice. Los integrantes de la delegación que viajó desde varios puntos de Estados Unidos han compartido con NTN 24 algunas imágenes y testimonios de este encuentro. Nuestro periodista Alejandro Rincón tiene el reporte desde Nueva York. Alejandro, adelante. Hola Ruth, televidentes del Canal de las Américas, es un gusto saludarlos desde la ciudad de Nueva York, en donde surgió este anuncio del encuentro de los hijos de inmigrantes sin papeles amparados por el beneficio TPS. Tras conocer ese encuentro, empezamos a hacerle el seguimiento y llegamos ahora en donde tenemos la oportunidad de registrar y compartir con todos ustedes ese momento que ha sido especial. Y sobre todo ha marcado el fin de instantes incluso de ansiedad por poder llevar un mensaje directamente al Papa Francisco. Para ponerlos a ustedes en contexto de ese encuentro, fíjense en una frase que entregó el pontífice en ese momento cuando estaba encontrándose con los hijos de beneficiarios del TPS. Escuchen. Migrar es un derecho humano, ¿está claro? Sí. Y nadie lo puede impedir. Sí. Es muy poderosa esa frase del Papa Francisco. La inmigración es un derecho humano y nadie la puede parar. Posteriormente a ese encuentro también hemos tenido la oportunidad de recibir una reacción directa de una de las integrantes de ese grupo. 13 hijos de beneficiarios del TPS en compañía de 5 adultos quienes estuvieron allí en la Santa Sede. Y en las siguientes palabras nos cuentan qué fue lo que pudieron entregar y decir a Francisco. Llegó una carta pidiéndole que él venga al Congreso a los Estados Unidos con nosotros, hijos de tepecianos, para pedirle a nuestro gobierno que le dé residencia permanente a nuestros padres. A lo que hemos estado aquí ha sido positivo este viaje. Hemos podido hablar con arzobispos, cardenales, hablando del tema sobre el TPS y hablando de los 13 países afectados y nosotros, nosotros ciudadanos, hijos de tepecianos, cómo nos afecta a nosotros también. Recuerden que esta iniciativa y este encuentro de los hijos del TPS con el Papa Francisco hace parte de un movimiento a nivel nacional en los Estados Unidos que ha sido bautizado como la Jornada por la Justicia para el TPS. Han recorrido distintos puntos de la Unión Americana llevando justo un mensaje que busca lograr un mayor respaldo para estos inmigrantes indocumentados que progresivamente están perdiendo este beneficio a la luz de una controversial decisión de la Casa Blanca. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Uno, porque a veces no me deja dormir esta tarde. Dos, por el odio que les tengo. Voy a seguir matando a las mujeres. Esas han sido las declaraciones del llamado monstruo de Ecatepec. El hombre identificado como Juan Carlos N., junto a su mujer, fueron detenidos por el homicidio de una decena de mujeres en México, a quienes luego de quitarles la vida le cortaban en pedazos su cuerpo y vendían sus partes. Los dos aparentaban ser una pareja normal. Comercializaban ropa, perfumes en la localidad ubicada a unos 25 kilómetros de la capital. El caso, y en especial la frialdad con la que el acusado ha confesado sus crímenes, han escandalizado al país. Los restos de las víctimas habían sido utilizados para actos de santería. Aquí parte de la historia. Juan Carlos Hernández se identificaba en Facebook como Juan Carlos HB. Tal vez, cuidándose de que no le siguieran la pista, seguía páginas donde se difunde información de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en el Estado de México. Páginas como Ni una mujer más, Los machos nos matan en México y Feminicidios en México. Era también asiduo lector de portales de noticias de Ecatepec. Publicaba imágenes de la Santa Muerte, de demonios y otras más alusivas a la santería. Era también un seguidor de perfiles relacionados con información de psicópatas, asesinos seriales, magia negra y criminalística. También utilizaba Facebook para vender celulares usados.
los ofrecía en páginas de ventas de la colonia Jardines de Morelos, ahí donde fue detenido. El 18 de septiembre hizo la última publicación. Patricia Martínez, su esposa y cómplice de los feminicidios, aparece en su perfil de Facebook como Harley Quinn, personaje de la caricatura de Batman y pareja del Guasón. Al igual que Juan Carlos, publicaba fotos de la Santa Muerte y magia negra. Vamos a saludar a Lucía Lagunes, ella es periodista, es socióloga, una de las líderes del proyecto Violeta Radio, un programa dedicado a temas de feminicidio, de violencia contra la mujer, y nos acompaña a esta hora Lucía, en Ciudad de México. Un buen día para ti. Buen día para ustedes también. Lucía, ¿cómo toma la comunidad mexicana el caso de este monstruo de una localidad de Ecatepec? En México, justamente, donde según las cifras se cometen 7 feminicidios al día, esto según la Organización de Naciones Unidas. Así es, bueno, lo que tenemos es el reflejo de la falta de acción por parte del Estado para precisamente garantizar la vida y la integridad de las mujeres. Hay que recordar que el Estado de México fue la primera entidad federativa, el primer lugar donde las feministas exigieron que se colocara la alerta de género. Y entonces el gobernador Enrique Peña Nieto, hoy presidente del país, digamos, hizo toda la obstáculos políticos para impedir que la alerta de género entonces en el Estado de México se pudiera colocar. Recordemos también que hace 4 años el entonces gobernador Erubiel Ávila solicitó la alerta de género para 11 municipios, entre ellos el municipio de Ecatepec, donde ocurrieron los hechos de esta tragedia del asesinato de las mujeres. Pero el Estado de México desde hace 7 años ha sido nombrado como la entidad donde ocurre el mayor número de asesinatos contra mujeres, pero también en los últimos 3 años es la entidad en la cual han desaparecido el mayor número de mujeres y niñas. No se sabe a ciencia cierta cuál ha sido el destino de estas niñas y mujeres que han desaparecido en el Estado de México. Se cree que la red de tratas que operan alrededor del Estado de México y en el país y en el mundo, bueno, tendrían que ver con estas desapariciones y en algunos casos con feminicidio de lo que se ha encontrado en el Estado de México. Lucía. Lo que Juan Carlos, dime. Como socióloga, antes de continuar con el caso de Juan Carlos particularmente, que de por sí pues lo que llamaba la atención a más de el atroz cometimiento de estos crímenes en contra de mujeres, la frialdad con la que hablaba ante las autoridades reconociendo que lo hacía porque no lo dejaban dormir ciertas mujeres o porque le caían muy mal. ¿Esto es una cuestión de alguien que está afectado psicológicamente? ¿Es una cuestión yo creo, cultural? ¿Cómo se puede entender esto? A ver, yo creo que él está usando ese narración precisamente para poder argumentar que tiene problemas mentales, que es lo primero que dijo la Procuraduría, que él parecía que tenía esquizofrenia. Pero el problema no es un trastorno mental. El problema es, y por eso yo señalaba, digamos, esta línea del tiempo, porque el problema es que la autoridad ha tenido los indicios necesarios para saber qué está ocurriendo en su entidad y no ha hecho las medidas necesarias para garantizarle a las mujeres que no ocurran ninguna agresión, ninguna violencia dentro del territorio, digamos, del Estado de México. La sociedad, por supuesto, hubo una marcha en cuanto se dio a conocer el hecho de Juan Carlos. La sociedad del Estado de México salió en protesta exigiéndole al gobernador Alfredo del Mazo que tomara acciones y que no lo dejara libre. Y este es el tema fundamental, la impunidad con la cual los feminicidas han logrado permanecer en este país sin que realmente tengan sus castigos como lo marca la ley. El Estado de México se ha negado categóricamente a muchos de los crímenes que han estado ocurriendo en su entidad, catalogarlos como feminicidio y simplemente señalarlos como homicidios culposos. Cuando tú haces esta diferencia, lo que le vas mandando
como señal, no solamente a la población, a las mujeres, pero a los feminicidas en concreto, es que hay una permisibilidad por parte del Estado para no reconocer la gravedad de lo que está ocurriendo. Es decir, el feminicidio no es solamente el asesinato de las mujeres por una cuestión de enfermedad mental o de celos o de amor. El feminicidio lo que tiene en el centro es la responsabilidad del Estado para efectivamente garantizar que no ocurra. Es decir, cuando un feminicidio ocurre es porque el Estado no hizo lo que tenía que hacer para garantizarle a las mujeres la vida libre de violencia. Entonces, cuando esto ocurre y cuando hay un personaje como el que hoy nos coloca enfrente la posibilidad de haber asesinado 10 mujeres sin que nadie, comillas, sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie alertara lo que estaba pasando, cuando es uno de los municipios que está incorporado en la alerta de género precisamente por la cantidad de homicidios y desapariciones que han ocurrido contra mujeres que han ocurrido en ese municipio. Cuando la autoridad entonces no toma en serio lo que está ocurriendo, pasa lo que vemos hoy con este hombre que ahora está alegando enfermedad mental. Gracias, Lucía, por haber estado con nosotros. Lucía Lagún es periodista, socióloga también, líder de proyectos como Violeta Radio, un programa dedicado a temas de feminicidio. Que así sea y que todo mejore con el gobierno entrante en diciembre, el de AMLO, de López Obrador, que todo sea mejor a nivel local y a nivel pues estatal también. Gracias por haber estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias. En España, la isla de Mallorca busca regresar a la normalidad luego de la inundación más devastadora de su historia. Esta mañana se han reanudado los operativos para intentar localizar a las personas desaparecidas debido a la inundación. Hay lodo, hay agua, barro por todas partes en esta isla. Las autoridades locales reportan hasta ahora 10 personas fallecidas. Vamos con información en directo desde España sobre este tema con nuestro periodista Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. En la mañana, este día muy temprano, se reanudaron en Mallorca los operativos de rescate para intentar encontrar a las personas que continúan desaparecidas luego de la inundación de agua y lodo que se sufrió en esa isla española y que ya ha ocasionado 10 víctimas mortales. El panorama es desolador. La destrucción se aprecia por todas partes luego de los más de 220 litros de agua por metro cuadrado que cayeron en poco tiempo. Por eso, desde este jueves el Consejo de Ministros iniciará los trámites para la declaración de zona catastrófica y así acelerar la entrega de ayuda econòmica a los damnificados. De tristesa i de dolor, i el nostre primer pensament i el nostre suport absolut a les famílies de les 8 víctimes mortals que ja tenim confirmades i de les persones que encara estan desaparegudes. Ahir no podíem passar, bé, les carreteres estaven impossibles, jo vaig acabar la feina a les 10. Sí, estem ara intentant recuperar. Estamos intentando que el agua y la electricidad vuelvan a funcionar poco a poco. Conseguiremos que las cosas vuelvan a funcionar. Al final se instalaron, creo que fueron aproximadamente unos 200 colchones, también recogimos esta cantidad de mantas, comida, pañales, leche y pudieron estar muy bien atendidos. Amigos televidentes, de la mañana hasta ahora, cientos de personas afectadas están acogidas en centros deportivos, entre ellos el facilitado por el tenista mallorquín Rafael Nadal, quien tampoco ha dudado en brindar su apoyo como voluntario junto a la unidad militar de emergencia. Mallorca ha sufrido en años pasados fuertes inundaciones, pero nunca en la magnitud de la registrada en las últimas horas. Todo esto está haciendo que se plantee una revisión de las normas urbanísticas para determinar si se están o no cumpliendo las exigencias de construcción. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España. Los ministros de la Unión Europea acordaron esta semana en Luxemburgo reducir en 35% los gases invernaderos como respuesta al informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este informe pide a los países actuar
pronto para reducir las emisiones de dióxido de carbono, así también como limitar el calentamiento global a menos del 1.5 grados. Para comentar sobre este tema, contactamos a Juliana González, analista política de nuestra cadena aliada Deutsche Welle, con el tema. Adelante, Juliana. Muy buenos días, Ruth, y a todos los televidentes de la mañana. En efecto, esta medida que se podría celebrar, se podría incluso aplaudir porque subió la meta al 35%, ha tenido también un sabor agridulce, y esto se debe a que Alemania, un país bastante importante en el concierto de la Unión Europea, frenó la posibilidad de que se alcanzara la meta del 40%, que era la propuesta del Parlamento, ya que con un 40% de reducciones estaríamos más cerca de poder cumplir la meta a mediados del siglo, como se está pensado. Y el trasfondo de esta medida tiene que ver con la industria automotriz, con la presión que los fabricantes de automotores alemanes han hecho sobre el gobierno y han amenazado que se podrían perder hasta 100.000 puestos de trabajo si esta medida subía al 40%. Es así como llegaron a un punto intermedio del 35% para evitar no tener un acuerdo antes de la próxima reunión de COP a principios del mes de diciembre en Polonia. Sin embargo, esta situación, que ha sido calificada como inaceptable por muchos grupos ambientalistas, encuentra también en otros países una resistencia, y es que países como Francia, como Italia y como España, que también tienen fuertes industrias automotrices, eran partidarios de alcanzar ese 40%. Pero Alemania teme que se pierdan 100.000 puestos de trabajo por un lado, y por el otro teme también que se pierdan más de 20.000 puestos de trabajo por la explotación del lignito. El lignito, junto al carbón, son los materiales los fósiles con los que Alemania alimenta su industria, y estos generan una contaminación de más o menos el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dos temas que sin duda importan mucho a la economía alemana, pero que nos afectan a todos. Así que ya veremos en el próximo COP si los países van a ser capaces de actuar de manera conjunta o si cada país va a medirse por su lógica individual y a defender sus propios intereses. Gracias a Juliana por ese reporte desde Berlín. Y ahora, pues como lo decía hace un momento Carolina Valladares desde Washington, hay una conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Esto sucede en la capital estadounidense y es el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien habla sobre el tema. Escuchamos. Yo tengo que decir que en nombre del presidente de los Estados Unidos y del pueblo estadounidense, nosotros haremos más. Permanecemos proveyendo todo, creando más trabajos en sus países y colaborando con sus universidades y su cultura y mucho más. Es por eso que me alegra anunciar de que mi delegación, la delegación también con México, asistiremos al nuevo proceso que hemos tenido. Así que es un gran honor representar a los Estados Unidos. El presidente Trump ha tenido muy buenas discusiones con el presidente electo, y yo creo que el liderazgo del presidente Donald Trump a través de México y Estados Unidos continuará avanzando en términos de prosperidad y seguridad y los intereses en nuestro hemisferio. Así que yo quiero decir simplemente muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este nuevo año. Gracias por los esfuerzos que ustedes han hecho el día de hoy, porque han impactado de forma positiva la calidad de vida, la prosperidad de sus naciones y también la nuestra. Los resultados son importantes, pero necesitamos hacer más. Lo que hemos hecho en esta discusión es el trabajo conjunto, pero en este hemisferio de libertad, si sus naciones son prósperas y la nuestra también, nosotros sabemos que podemos enfrentar y confrontar esta crisis migratoria. Palabras del vicepresidente de Estados Unidos en el Departamento de Estado, Mike Pence, en Washington, pues donde jefes de Estado, representantes del gobierno, también de México, de Guatemala, de Honduras, El Salvador y Estados Unidos están participando el día de hoy en una segunda conferencia de prosperidad y seguridad en Centroamérica. Vamos aquí a un corte comercial, enseguida retornamos con más.
Ya regresamos con La Mañana.